radiocirugía en el tratamiento avanzado del dolor por el doctor Eduardo Lobo Iglesias. El doctor Eduardo Lobo tiene una especialidad en neurocirugía, una educación superior y especialidad en tumores cerebrales y radiocirugía. Es el director del grupo del Centro Internacional del Cáncer, profesor del máster en radiocirugía de la Universidad Complutense en Madrid, y a las asociaciones a las que pertenece, a la International Stereotactic Radiosurgery Society, Stereotactic Radiosurgery Society y la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Radiocirugía. Tenemos el honor de contar con el doctor Lobo y su experiencia en esta mañana. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días a todos. Agradecer primero la oportunidad de poder presentar ante ustedes. Gracias al comité organizador por esta oportunidad. Esto va a ser más un relato de historia de vida, de la evolución de mi propia pasada por el dolor crónico. Como todos aquellos que nos dedicamos a la neurocirugía posiblemente o a otras áreas de la medicina, en mi caso en particular pasé por todas las fases. La primera de considerar a los pacientes con dolor crónico que este paciente molesta mucho, este paciente es un N, este paciente es problemático. Pero lo cierto es que hay otra parte de la historia que tenemos que empezar a entender un poco mejor si realmente queremos hacer un impacto en el dolor crónico. El dolor crónico es refractario y es en el cual nos vamos a enfocar en particular, es el cual ya falló todo. O sea, este no es un dolor común y corriente, es un dolor que ya falló a cirugía, ya falló a intervenciones farmacológicas, ya a todo lo que ustedes se les puedan imaginar. Este dolor continúa y persiste. La mayoría de ellos son de índole neuropático, pero también los podemos ver en cáncer y en otro tipo de dolores. El dolor crónico no es pequeño. En el caso mío, como escucharon en la introducción, pues yo me dedico por lo menos a velar por la administración, o me dedicaba a velar a la administración de centros de cáncer. Pero cuando uno ve la incidencia de cáncer, es enana en comparación a la incidencia de dolor crónico en este país. La incidencia de cáncer es de 0.4%. La incidencia de dolor crónico, si somos muy optimistas, debería andar alrededor del 10%. Entonces, de ese porcentaje, de ese 10%, nuevamente, si somos muy optimistas, el 10% debería ser refractario a cualquier tipo de tratamiento médico, justo como lo acaba de presentar Claudia. Entonces, solo en este país deberíamos de tener alrededor de 55,000 personas con dolor refractario a tratamiento médico, y ese número es gigante. Entonces, tenemos que hacer algo, tenemos que por lo menos intentar encontrar otras maneras que puedan ayudar en el manejo de este tipo de dolor. Brevemente, a manera de introducción, el dolor agudo es la manera en que los seres humanos conocemos el mundo desde chiquitos. Es a través del dolor como vamos conociendo el mundo. Ahí conocemos las leyes de la gravedad, ahí conocemos un montón de cosas. Pero todo comienza con el estímulo doloroso. Es decir, en el momento que me lastimo, que me herí, ahí comienza, y eso va desde el sitio, la zona del dolor, a la corteza que le empieza a darle una interpretación. Pero lo más interesante de todo esto es, como mencioné, es como yo me relaciono con el mundo, es como yo entiendo de los límites que puedo y los límites que puedo rebasar. Esto tiene diferentes vías, como es conocido por la mayoría de nosotros. Tiene diferentes tractos que conducen el dolor a una manera central. Entonces, hay una historia famosa que yo le contaba a mis pacientes al inicio de mi práctica neuroquirúrgica. Tengo que admitir que en mi inicio de la práctica neuroquirúrgica, allá hace muchos años, cuando había un dolor residual producto de una hernia que había operado, había un mito que había aprendido de mi jefe que decía, no te preocupes, eso se va, ese es dolor central.
el dolor centralizado. En aquellos entonces comenzamos a hacer resonancias y nos dimos cuenta que no, que la mayoría de veces era porque habíamos dejado un residuo de un disco o se había reherniado. Pero la famosa teoría de que el dolor se centraliza no es una teoría. Y eso va por estas vías. El dolor en general tiene tres caminos. Tiene el camino de la vía lateral, y en la vía lateral es, si yo me pincho, yo sé el estímulo, la magnitud y la ubicación del dolor. Esa es la vía lateral. Eso va directo a la corteza sensitiva. Luego tenemos una vía medial que es extremadamente interesante, y esta tiene que ver con el sufrimiento, esta tiene que ver con la sensación afectiva del dolor. Entonces, uno es la sensitiva y la otra es la emotiva. Como son dos vías diferentes, puede existir dolor sin sufrimiento y puede existir sufrimiento sin dolor. Y la otra vía, que es la vía inhibitoria, es la vía descendente. Esa es la vía que controla el estímulo doloroso. Entonces, como ya se lo imaginan, cuando hay una alteración en cualquiera de estas vías, pero principalmente las últimas dos, en la vía medial y en la vía inhibitoria, el dolor se cronifica. En el momento que el dolor se cronifica, pasan unas cosas bien interesantes, a donde hay una modificación del cerebro. El cerebro ya no es el mismo. El cerebro cambia, se reestructura, y eso lo logramos ver hace muchos años cuando operamos a los pacientes despiertos y vamos quitando tumor. Inclusive en algunos podíamos ver los cambios en la forma que respondían y en la forma que actuaban después. Y los familiares llegaban y decían, ¿cómo está? No, está súper bien, pero ¿sabe qué? Algo cambió. Sí, estructuralmente el cerebro cambia. Y esto tiene que ver con los conectomas de las funciones neuronales. Pero lo más importante al final de todo eso es que una vez el dolor se cronifica, se vuelve parte de mí. Ese soy yo, es mi dolor. Entonces el paciente se identifica con el dolor y por consecuencia vive con el dolor. Entonces, radiocirugía, muy breve, es la entrega de una alta dosis de radiación en un lugar preciso en el cuerpo, y para fines de lo que vamos a hablar, en un lugar preciso del cuerpo o en circuitos neuronales que tienen que ver con esas vías de dolor que expliqué. La radiocirugía para nervio periférico es algo que está ampliamente demostrado, y pueden ser nervios periféricos a nivel de la panza, en el plexo celíaco, para detener, por ejemplo, el dolor por cáncer pancreático. Pueden ser a nivel periférico, a nivel de C2, por la famosa neuralgia de Arnold, o en lugares más clásicos, que es la neuralgia del trigémino, por supuesto. Esto no es nada nuevo. Hoy por hoy los tratamientos más efectuados en nuestra práctica son con radiocirugía para neuralgia del trigémino y no así la cirugía abierta. No es porque no querramos operar a los pacientes, es porque si les presentamos una opción no invasiva, el paciente siempre va a preferir la opción no invasiva. Este es un tratamiento para otro tipo de neuralgia. Esta es una neuralgia del glosofaringio, por ejemplo, y eso es utilizando una alta dosis de radiación con imágenes de alta precisión para poder identificar el nervio glosofaringio y entregar una alta dosis para esto. Estos son otros casos que han sido realizados en nuestro centro, tanto acá como en Costa Rica. Hay cosas importantes que pasan a nivel de los nervios cuando yo le entrego una alta dosis de radiación, y eso se ve en esos estudios de tractografía. Para los que no están muy familiarizados con la tractografía, lo único que es la tractografía es la medición de cómo difunde el agua. Entonces, si yo detengo la difusión del agua, yo veo que el estímulo la señal
en la resonancia magnética deja de pasar y se ve como que si el nervio estuviera amputado. Pero básicamente lo que eso quiere decir es que la señal nerviosa dolorosa se detuvo. Si a través del uso del mismo estudio empiezo a ver regeneración del nervio, eso nos indica que el dolor va a regresar. Ya hace muchos años hicimos esta primera publicación de nuestros resultados en radiocirugía, midiendo diferentes áreas del nervio trigémino que irradiábamos, sea distal o proximal, y fundamentalmente nos dimos cuenta de esto, que algunas áreas para nosotros, nuestros resultados eran mejor que irradiar otras. Nuestra tasa de resultados en neuralgia del trigémino es una evolución gradual. Los pacientes no sienten alivio inmediato al dolor, sino que el alivio se va sintiendo con el tiempo. Y como se ve ahí, al mes ha llegado a un nivel alto, pero llega a un nivel más alto a los 3 meses. Y ese es el tiempo que le tarda a la alta dosis de radiación en tener un efecto terapéutico. Pero cuando lo ven a largo plazo, ese efecto máximo que se logró en el 90% va decayendo gradualmente. Ese seguimiento es el seguimiento más largo publicado en Latinoamérica ahorita, son 3 años de seguimiento. Ahora, regresando un poco a las vías laterales y a las vías mediales, ya hablamos de esto, ya hace muchos años empezamos a estudiar esto y como neurocirujanos obviamente les tenía que presentar un caso neuroquirúrgico, pero este es un verdadero reto neuroquirúrgico. No es tanto por las dimensiones del tumor, sino porque el síntoma principal de la paciente es dolor. Es una neuralgia del trigémino refractaria al tratamiento médico secundaria a esa masa tumoral y tiene una pequeña desviación del ojo. Pero el reto es, para los neurocirujanos, es cómo lo abordas. Entras por arriba, entras por el lado, entras por atrás, no importa, se lo resumo. Ese caso no tiene una buena respuesta, no importa por dónde lo aborden, no importa quién lo aborde. Lo otro es paralgología. ¿Qué le hacemos? Le hacemos una risotomía. ¿Cómo entras? ¿Cómo sabes a dónde estás? Si no se ve el nervio. Entonces el nervio está totalmente envuelto por el tumor. Y esto es ese caso. 7, 8, 8 y medio. Mis síntomas en ese momento era la sensación de que me estaban como arrancando el ojo, sacando los dientes con una pinza. Cuando yo llegué al Centro Internacional del Cáncer, el tratamiento que me dieron fue radiocirugía con rayos gamma. Yo los primeros cambios los empecé a sentir prácticamente ya al segundo día ya tenía cambios importantes. En cuanto al nivel del dolor con respecto a antes del tratamiento, en este momento yo creo que está en un nivel, digamos, molestia, ni siquiera es dolor, o sea, es la molestia por la inflamación. Cuando yo llegué… Entonces, lo interesante de ese caso es que las estructuras que irradiamos fueron las estructuras mediales del tálamo, las que tienen que ver con el sufrimiento. Pero el segundo punto es que yo les expliqué que la radiocirugía tarda en hacer efecto, pero ella habló de que empezó a sentir el efecto al primero o segundo día. Entonces, eso es un fenómeno poco entendido que se llama radioneuromodulación. Así como la doctora Claudia Cruz acaba de hablar de cómo ella intenta modular con electricidad o con fármacos, al igual que neurología trata de modular dolor o tratamos de modular dolor con fármacos, esta es otra energía que se utiliza con el mismo propósito y ese propósito es modular dolor. Entonces, ya hace algunos años empezamos a estudiar esa zona que estábamos irradiando. Si ustedes logran ver ese pequeño, ahí en el lado izquierdo del tálamo se ve como un pequeñito infarto lacunar. Pues eso es lo que genera la radiación en esa zona y es así como corresponde a esa zona. Cuando uno lo ve anatómicamente, y este fue uno de los primeros estudios
que hicimos, a donde existe una reconstrucción tridimensional de radiocirugía en esa zona, nos damos cuenta que estamos afectando principalmente dos núcleos, y es el centro parafascicular y el centro mediano del tálamo. Pero cuando vemos áreas de influencia de la radiación, nos estamos extendiendo a las vías laterales, que tienen que ver con la sensación principal, las vías mediales, pero algo que todavía no habíamos entendido. A su derecha, esto es un estudio en colaboración con la Universidad de Canadá y nuestro centro, y eso es conectómico. Eso es la descripción anatómica de lo que realmente estábamos haciendo. Y si ustedes se recuerdan, yo les presenté un artículo a donde se veían las vías del dolor. Si ustedes ven los resultados de ese disparo ya estudiados con conectómica, efectivamente se dan cuenta que estamos influenciando la vía medial, parte de la vía lateral, pero lo que no sabíamos es que estábamos influenciando la vía inhibitoria del dolor a través de la corteza periacueductal gris. Entonces, ya desde aquellos entonces comenzamos a hacer irradiaciones del tálamo para pacientes verdaderamente refractarios a neuralgia del trigémino. Cuando presentamos esa serie, nuestra serie a nivel mundial, que solo eran 4, llegábamos a 10 pacientes, pero teníamos una tasa de resultados a largo plazo del 50%. Entonces uno dice, ¿el 50% es mediocre? Sí, es mediocre, pero es mejor que cero, porque estos pacientes no tenían ningún tipo de alivio, y regreso a la descripción de refractariedad, y esos son pacientes que persisten con dolor a pesar de todas las terapias hechas. Entonces 50% puede ser bajo, pero definitivamente es más alto que cero. Seguimos estudiando este target a través de diferentes estudios, y empezamos a tomar en pacientes verdaderamente refractarios. Esto era en los que habíamos fallado en cirugía, radiocirugía, dolor facial atípico, los peores pacientes que ustedes se pueden imaginar. Irradiamos el nervio e irradiamos el tálamo contralateral. Entonces, en lo que vimos, que fuimos el primer grupo en el mundo en describir esto, es que el dolor lo podíamos bajar bien rápido. O sea que lográbamos un efecto de radiomodulación en 72 horas. Y eso, por lo menos para esos entonces, era bastante novedoso para la radiocirugía. Seguimos estudiando un poco sobre las dosis. Nos dimos cuenta que dosis altas funcionaban mejor que dosis bajas para lograr ese efecto de radiomodulación. Y ahora esta es la presente serie que está en esperas de publicación. Es la serie más grande del mundo ahorita, es la experiencia del 2016 al 2024, 40 pacientes. Esto es dolor facial crónico, esto ya no es neuralgia del trigémino común y corriente, esto sí ya es lo peor de lo peor. El tiempo mínimo de seguimiento ha sido de 6 meses, 33 pacientes han sido tratados con nervio tálamo, los otros con tálamo bilateral, otros con tálamo unilateral. Ya el 85% de ellos habían sido sometidos a microdescompresión vascular, rizotomías con radiofrecuencia o radiocirugía inclusive. Estos han sido los resultados hasta la fecha. Son EVA pre, arriba, 10, 7, 10, en base a la técnica que se utilizó, y el EVA post 2.05, dando una tasa de efectividad al año del 70% para dolor facial crónico. Esto es como se ve la serie completa, el pre y el post, y con algo que utilizamos para medir el dolor facial que se llama, el dolor trigeminal que se llama la escala evolutiva de Barrow, que es esa, y así es como se ven las mejorías que tuvieron los pacientes en base a la escala de Barrow. Esto es el resultado final de esa serie, eso es a 1 año de seguimiento, y hay una diferencia estadísticamente significativa en los pacientes que dimos una alta dosis en el tálamo versus los que dimos una dosis baja en el tálamo. Entonces, estos son los algoritmos de manejo actual
para el dolor facial crónico o neuralgia del trigémino, si ha fracasado una microdescompresión vascular o rizotomías y ha tenido radiocirugía previa al nervio, esos pacientes pasan a una radiocirugía bilateral del tálamo. Ahora, si es una neuralgia del trigémino secundaria a un tumor o dolicoestasia, que las vemos a cada rato, irradiamos el tumor y el nervio. Si eso no funciona, vamos a tálamo bilateral. Este es otro tipo de dolor. Esto es un síndrome central medular parcial por una siringomelia terrible. Nos obligó a colocar ese catéter adentro de la siringomelia, como ustedes pueden ver. Eso colapsó la siringomelia, pero no alivió los síntomas de la paciente en cuanto a su dolor. Y ese es un target diferente. Ese es el ventrículo posterolateral. El VPL es el ventro posterolateral bilateral. Hay otro target todavía. Esto está dentro del sistema límbico y eso son los cíngulos. Los cíngulos han sido un target de neurocirugía clásico para el dolor oncológico y para el dolor no oncológico. Entonces, nosotros podemos detener la transmisión a nivel del cíngulo utilizando una alta dosis de radiación. Esas imágenes verdes que están viendo a nivel del cíngulo son las curvas isodósicas de radiación. Pero es así como se ve este resultado. Este paciente no fue tratado por dolor, los anteriores sí, pero este paciente lo tratamos por otra patología y esa es trastorno obsesivo compulsivo con depresión y ansiedad, porque los cíngulos tienen que ver fundamentalmente con el componente ansioso, ansiedad. Entonces, en los pacientes refractarios, si nosotros detenemos la transmisión a través del cíngulo, como ustedes pueden ver, eso es del paciente de arriba, esos son tractografías y se ve como la tractografía pues no pasa del cíngulo hacia su porción anterior, pasa del cíngulo a su porción posterior. Entonces, esa es la razón por qué las cingulotomías. Y solo voy a brevemente terminar presentándoles lo que hacemos en oncología. Ya cuando empezaban las 7 de la noche era de que me ponían un medicamento y hasta quería salir corriendo por todo eso de aquí, casi me volvía loca. Cuando la trajeron al inicio, ¿verdad? Sí, yo me quería ir, yo quería salir de ahí chulona, desnuda, y quería que me pusieran una inyección o que me mataran. Yo lo que quería es que morir. Del dolor que yo sentía, quería morir, quería que salir corriendo y que viniera algún carro y me matara, eso deseaba yo, porque yo no aguantaba aquí los dolores. Entonces, hay cosas importantes que recordar en el dolor refractario. El dolor refractario y su difícil manejo tienen que ver con dos cosas, y dos cosas nada más. La primera es la patología. Es la naturaleza de la patología que lo ocasiona. Pero la segunda es la falta de sensibilización de nosotros, los médicos, ante esa paciente o ante pacientes similares, en los que pasando por la cama, y vemos al paciente en sufrimiento y fallamos en poderle ofrecer alternativas o tan siquiera tener la compasión de acercarnos con ese paciente y ver, aunque sea, como dicen famosamente, si le podemos detener la mano y solo nuestra presencia les puede ayudar en el dolor. Pero los pacientes oncológicos van a un protocolo muy diferente y eso es la irradiación de la hipófisis. Entonces, ustedes ven las escalas de dolor de esa paciente, igual el dolor cae antes de 72 horas. Si el dolor no cae después de 72 horas, a la semana o a los 15 días, yo estoy convencido de que no va a funcionar. Hemos tratado 20 pacientes como ella y la tasa de resultados del 70%. Pero lo que ahí están viendo es un efecto de radioneuroendocrinomodulación, porque estamos irradiando la glándula principal del cuerpo humano. Otro protocolo, y este está abierto para tratamientos gratuitos, es la irradiación del plexo celíaco. Esto está a cargo de la doctora Kaori Barahona y esto es para cáncer
de páncreas, como lo mencioné inicialmente. Hay un protocolo abierto en este momento, es un protocolo de 10 pacientes que vamos a tratar versus 10 que no vamos a tratar. Vamos a hacer un sham para poder entender realmente la validez en un ensayo clínico clase 1 de las terapias de radiocirugía en el manejo avanzado del dolor en pacientes con cáncer. Entonces, esperamos que el próximo año ya les pueda dar más información de eso, pero lo importante a considerar dentro de todo esto es que pueden existir otras alternativas que ayuden a la carga nacional y principalmente a la carga emocional de los pacientes con dolor por cáncer. Muchísimas gracias.